Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy estoy muy contenta de poder tener acá a Marta Luces. Ella es especialista de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a hablar de percepciones hacia la migración. Y es un gusto, bienvenida Marta. En este espacio, en Destino México, nos hemos enfocado mucho en tratar de pensar cómo México puede ser un país más acogedor para las personas migrantes y en movilidad. Y una pieza clave es justamente la idea de cómo son percibidas las personas migrantes, cómo se pueden o no moldear estas percepciones. Y es un gusto que nos platiques de lo que ustedes están haciendo desde el BID, justamente en cuanto a percepciones en la región de América Latina y el Caribe. Bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias primero por la invitación. Hola a todas y todas. Y sí, no sé si quieres entonces que te cuente un poco lo que hemos estado haciendo desde el banco, qué es la unidad, cuál es nuestro trabajo y cómo nos hemos involucrado en todo este tema de las percepciones. Entonces, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene la unidad de migración, que es una unidad que se creó hace 3 años para responder al desafío migratorio que vemos en la región. Sabemos que hay mucho aumento de migración, especialmente intrarregional, diferentes flujos que van cambiando. Y la unidad nace entonces como respuesta a esta realidad nueva de la región y busca un poco apoyar a los gobiernos en la integración de los migrantes en los países de acogida. Entonces, en todo ese proceso, uno de los temas que nos llamó mucho la atención y es algo que creo que es súper importante, como tú lo mencionaste, es el tema de la percepción pública y la cohesión social. ¿Cómo influye la opinión pública en la integración de los migrantes y cómo esta puede o no afectar la cohesión social de las comunidades de acogida y de la población migrante en los países? Entonces empezamos un poco a trabajar en este tema y lo trabajamos mayormente de dos formas, ¿no? Creo que la primera es entender qué está pasando. Entonces, qué está pasando en términos de tendencias, cuáles son las temáticas que están preocupando a las personas locales frente a la migración, cómo ha cambiado en estos últimos años en que vemos un aumento de los flujos, cómo han cambiado estas tendencias. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer desde el banco para cambiar esas percepciones? ¿Qué tipo de proyectos funcionan? ¿Qué tipo de intervenciones pueden ser efectivas en cambiar no solo percepciones, pero también comportamientos? Entonces, hemos estado estudiando esto en la región y también en México y muy contenta de estar acá y poder contarles un poco más sobre esto. Gracias, Marta. Me encanta porque en esta tercera temporada estamos enfocándonos un poco en qué hacer, digamos, en los mecanismos institucionales y en las otras temporadas anteriores nos hemos enfocado más justo en los patrones, en las tendencias, en entender la llegada de distintos grupos hacia México desde una perspectiva histórica, contemporánea. Y algo que ha salido bueno, casi en todos los episodios, es que es importante tratar de cambiar la narrativa que se tiene de los migrantes y que no se asocie con un problema, con la crisis, con la noción de que, digamos, de que esta llegada es negativa, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso pasa evidentemente por la idea de la percepción pública, pero a la vez estamos hablando de que hay desafíos ante la llegada de estas personas, como tú mismo mencionabas, con el aumento de los flujos, sobre todo el flujo, digamos, masivo de personas venezolanas que salieron en los últimos años, pues la región ha tenido que responder para estas poblaciones, atender en cuestiones muy del día a día, ¿no? Pero también brindar mecanismos de integración más a largo plazo. Y un poco la pregunta es, ¿cómo pasamos de esto que es muy inmediato, como ver dónde pueden dormir, tener comida, alimentos, a cuestiones que toman más tiempo, como tú dices, pensando en la cuestión social, que finalmente es un proceso largo en el que tanto las personas migrantes, extranjeras, como las personas locales se van conociendo, van conviviendo y entonces se dan cuenta un poco de que esta convivencia es provechosa, ¿no? Pero un poco, no sé si nos puedes hablar ustedes cómo ven este vínculo entre lo inmediato, entre la problemática de la gestión migratoria, en el cambio de la narrativa para pensar que no es un problema la migración,
pero que en realidad, si no se atienden estos problemas asociados a la llegada, no habrá cohesión social. O sea, y creo que lo que mencionas es algo que se ha visto en otros países, ¿no? O sea, toda esta problemática que estamos acá conversando hoy no es única a América Latina y el Caribe, ¿no? O sea, otros países que han tenido otros flujos migratorios en otras regiones ya se han enfrentado a esos desafíos. El desafío de la llegada, en nuestro caso, llegada de flujos elevados y en un espacio corto de tiempo, un empeoramiento de la percepción pública rápido, porque es una realidad a que las personas no están acostumbradas, y después unos años de integración y de convivencia en que normalmente en otros países de la región, en la literatura, va aumentando la convivencia, va mejorando la opinión pública y se va encontrando diferentes resultados en términos de percepción. Entonces creo que acá o sea, es muy importante, ¿no? Porque creo que ya pasamos toda esta fase inicial, al menos de muchos de los países, por ejemplo, con la migración venezolana ya se pasó la fase inicial de llegar a las personas, que hacemos a corto plazo, y ya los mismos gobiernos están enfocados, muchos de ellos, en narrativas de integración a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los programas de regularización, integración laboral, eh, integración social. Entonces, pasar este mensaje de las personas llegaron y muchas de las encuestas de percepción regionales que tenemos primero han sido conducidas en 2020, entonces nos dan un poco la idea de o sea, un poco los primeros años y muestran mucho todos los prejuicios que vienen asociados a flujos migratorios, ¿no? Entonces, muestran mucho la preocupación con temas de seguridad, de empleo, y si vamos viendo, por ejemplo, nosotros tenemos esta herramienta de monitoreo de redes sociales y podemos ir viendo cómo van cambiando los tópicos de la conversación, cómo van cambiando las percepciones y las preocupaciones, y vamos viendo una evolución de estas temáticas, ¿no? Entonces, mientras quizás al inicio lo que me preocupaba era la política migratoria, si dejo o no entrar a las personas, y hoy en día me preocupa, por ejemplo, el acceso a servicios de las personas migrantes, ¿no? Y sí van cambiando mucho las temáticas que van preocupando a las personas, y creo que acá la narrativa es eh, enfocar todo el discurso en el tema de la integración, o sea, de las similitudes, como yo soy similar a una persona migrante, o lo que tenemos en común básicamente, eh, y en el aprovechamiento y la oportunidad que trae la migración en términos ya económicos. O sea, recientemente se lanzó un estudio del FMI sobre el impacto que tiene la migración en el producto interno. Entonces, ya pasar el discurso a este tipo de comunicaciones, creo que es donde están yendo los gobiernos, y creo que es la forma más efectiva de hacerlo. Y ahí es interesante, Marta, lo que dices de justo, hay cambios en las narrativas y en los tópicos, y me pregunto hasta qué punto hay realmente un cambio también en la apertura, digamos, si uno, no sé si hay experiencias en países que fueron abiertos para ciertos grupos, pero que después, si cambia esta narrativa, ya para hablar de integración, si eso también afecta el cómo se pueden percibir la llegada de otros más recientes, o si en realidad hay cierto deterioro pensando en que, digamos, de una manera muy llana, bueno, ya le dimos espacio a este grupo porque ahora van a llegar los otros. ¿Ustedes observan esa, digamos, una u otra reacción? Nosotros nos basamos mucho en datos, ¿no? Entonces, lo que miramos, y desde el laboratorio de percepción pública, que es este laboratorio que tiene la unidad, que es que mide y analiza datos de encuestas de percepción pública regionales y datos de redes sociales, y nos enfocamos mucho en lo que vemos en los datos cuantitativos, ¿no? Y frente a esa pregunta que me pones, por ejemplo, hay muchas preguntas en nuestras encuestas regionales, como Latinobarómetro, la POP, que pregunta específicamente sobre nacionalidades, ¿no? Entonces, ¿qué siente usted frente a un migrante de España versus qué siente usted frente a un migrante de Venezuela, ¿no? Y estas son preguntas comunes que se hacen en Eurobarómetro, en Europa, se hacen también ese tipo de preguntas. Y sí se puede ver que o sea, hay una distinción que se hace eh, frente a diferentes nacionalidades, ¿no? Quizás, o sea, países que tienen una costumbre migratoria de
otras nacionalidades, por ejemplo, el caso de Costa Rica con Nicaragua, y es una relación muy distinta de recibir personas de una nacionalidad nueva, por ejemplo, Costa Rica con personas de Venezuela, o en Colombia, en que los flujos de Venezuela, Colombia son también antiguos y históricos. Entonces, sí vemos que hay un cambio cuando se ponen esas preguntas sobre, ¿prefiere recibir un migrante de esa nacionalidad o de esta? ¿Prefiere que un migrante español sea su jefe frente a un migrante venezolano? Entonces sí hay estas diferencias. Y también vemos, y también es algo que se ve en la literatura, que yo puedo pensar, esa distinción, ¿no? Entre el migrante, el que venía hace 4 años, el que llegó en 2017 y el que llega ahora, ¿no? De la misma nacionalidad, pero que son personas muy distintas. Entonces se empieza, ¿no? Cuando llegaban las personas antes, yo sí podría recibirlas, pero ahora ya no. Entonces también hay un cambio a lo largo del tiempo de cómo yo veo el flujo migratorio en ciertos países, y eso también es muy interesante. Y es interesante porque la migración va a continuar, digamos, a futuro vamos a tener flujos nuevos, flujos de los mismos orígenes que tenemos ahora, pero va a continuar, ¿no? Va a cambiar, porque ha cambiado constantemente, pero a mí me gusta pensar que incluso cuando hablamos de la crisis migratoria, entre comillas, ¿no? Del 2014, después vemos en 2018, 2019 una llegada también muy grande, después vemos de nuevo en 2021, 22, y como, bueno, las crisis tienen que evolucionar y desaparecer después de un rato, si no, no es crisis, es algo ya bastante continuo, ¿no? Entonces, la migración es algo, a mi parecer, que va a continuar. Y un poco la pregunta entonces es, ¿qué hacemos monitoreando estas percepciones, pero pensando que a futuro, ¿no? Pues dado que la migración va a continuar, esperaríamos una mejor percepción pública, una mayor integración, una mayor cohesión, digamos. ¿Dónde está ese mecanismo? Y dónde está también un poco el reto, me imagino, de, como tú dices, hay estereotipos, hay ideas xenófobas sobre ciertas nacionalidades, ¿no? Muchas veces basada en el desconocimiento. Pero, ¿qué hacemos para que se borre esa idea de algunos migrantes son preferibles que otros? No solo por nacionalidad, sino incluso por, no sé, nivel educativo o por otras características, ¿no? Que también aquí en México es muy claro que hay ciertas preferencias hacia ciertos grupos de personas, ¿no? Un poco para que sea realmente incluyente hacia todos. Sí, o sea, y lo que nos dicen las encuestas, o sea, hay varias encuestas en diferentes países que se dirigen especialmente a la población migrante y preguntan sobre su intención de quedarse en los países de acogida, el 80% en general, los promedios son muy altos de las personas que quieren quedarse como los próximos 10 años, ¿no? Y también vemos que, por ejemplo, en Perú, vemos que las personas que llegan ya empiezan también a tener hijos, entonces los hijos ya son parte, nacen con nacionalidad peruana, son parte de todo de la sociedad, bueno, como las personas migrantes, pero ya hay toda una generación de familia y de continuidad en los países. Entonces, sí, de todas formas es algo que vemos que va a continuar, o sea, los flujos van cambiando, se van moviendo. Y nosotros desde el banco, como te decía, no tenemos no solo esta parte de diagnósticos que nos permite entender lo que está pasando, pero también tenemos esta parte de qué se puede hacer, ¿no? Qué mecanismos funcionan o no para la integración y en que podemos trabajar a largo plazo para generar sociedades cohesivas. Em, y hemos estado trabajando en los últimos años en generar evidencia de lo que funciona. Lo que hacemos básicamente es diseñar e implementar proyectos, intervenciones y un poco evaluar cuál ha sido su impacto y qué funciona o qué no funciona para cambiar percepciones y comportamientos, no solo a corto plazo, pero a largo plazo, ¿no? Y lo que vemos es que primero es la necesidad de generar intervenciones diversas, ¿no? O sea, muchas veces solo los mensajes positivos no funcionan por sí solos, ¿no? Dar información no funciona por sí sola. Es importante también apostar en esta componente de la compasión, de mostrar al otro cómo se siente estar en los zapatos de los migrantes. Entonces, hemos hecho diferentes experimentos. Por ejemplo, hemos hecho ejercicios de toma de perspectiva, en que una persona se pone en los zapatos de un migrante y como que
vive la vida de lo que es salir de su país, enfrentar todos estos desafíos, y estos experimentos nos muestran que son efectivos en mejorar las percepciones y aumentar la confianza. Junto con el PNUD, por ejemplo, hicimos un estudio en 9 países, incluyendo a México, donde hemos testeado si es que videos informativos y emotivos funcionan para cambiar percepciones. Esto un poco pensando que pueden hacer los gobiernos en sus mensajes de comunicación. ¿Será que brindar información es suficiente o será que dar información emotiva, o sea, como llamar a la compasión es efectivo? Y tenemos diferentes resultados en diferentes países. Vemos que las dos intervenciones funcionan, pero por ejemplo en México, eh, una de las cosas que funciona mejor es el video informativo. Entonces, dar información sobre la población migrante es efectivo en cambiar actitudes y cambiar comportamientos. Me parece fascinante. O sea, yo creo que es interesante que ahorita discutimos, digamos, por qué creen que pasa eso, pero, digamos, creo que todas las personas que nos escuchan, si les decimos pónganse los zapatos de una persona migrante que salió por distintas razones, ¿no? Puede haber salido para buscar una vida mejor, porque sus padres están en Estados Unidos, o sus hijos se fueron a Estados Unidos y no los han visto en muchos años, o porque el crimen organizado está, digamos, pidiendo derecho de piso en la comunidad, por una variedad de razones, ¿no? Y eso creo que es un ejercicio interesante que digamos, a todos los invito a hacer. Pero creo que es interesante que en México no funcione la cuestión emotiva. Y ahí me pregunto, un poco que ustedes que analizaron, pero me pregunto si no es también un poco porque la migración es algo muy cercano. Casi todos tenemos, bueno, somos migrantes, tenemos familiares migrantes, o tenemos personas que se han ido, todavía no están acá. Y muchas veces a mí me parece que hay como cierta ambigüedad justo hacia la llegada porque nos confronta con la salida de nosotros mismos. Y no sé si ustedes han analizado también si varía mucho estas estrategias en países donde hay una gran cantidad de emigrantes, donde uno podría pensar que justamente podemos ser más empáticos, porque todos conocemos a alguien que se tuvo que ir, pero que esto nos complica un poco la noción de aceptar a alguien que llega, ¿no? Con esta idea de por qué se fue, no se tendría que haber ido, ¿no? Cuando en realidad quizás se fue por muchas razones que, digamos, que no necesariamente los dejaba en una posición más desventajosa, sino que un poco la idea es que, bueno, todo el mundo tendría derecho a poderse mover, ¿no? Y regresar y circular y ver a los familiares, pero no sé si ustedes han detectado eso. Sí, o sea, o sea, en México funciona el emotivo, pero en menor medida que el informativo. Creo que eso es importante. Y me parece muy interesante lo que tú propones de algunas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros países de América del andinos, por ejemplo, que a pesar de que tienen obviamente una historia emigratoria, no es tan fuerte como la de México, en que, por ejemplo, el video informativo, el video emotivo funciona de manera más efectiva que el video informativo. Y entonces ahí creo que se puede pensar en las razones por detrás de ello, ¿no? O sea, quizás no hay, a pesar de que hay emigración, no es tan fuerte la tradición. Entonces, cuando yo entiendo lo que ha pasado del otro, se me hace más, bueno, se me hace más aceptar y más, y tiene más impacto en mis actitudes positivas frente al migrante. Versus en México, que hay toda esta tradición de migración, quizás lo que no hay tanto es la llegada, bueno, también hay, ¿no? Pero hay un aumento en la llegada de migrantes al país. Entonces, la información sobre este tipo de flujos migratorios nuevos o más recientes puede ser más efectiva, ¿no? Y eso es lo que vemos en general, los videos, o sea, el dar información en este experimento que hicimos es más efectivo en México que la parte emotiva, no solo para generar confianza, pero para también generar como percepciones de acceso a servicios o desmistificar ciertos prejuicios, como el aumento de crimen, etcétera, ¿no? Ahí te pregunto algo. ¿Hay diferencia? ¿Ustedes notan diferencias en los contextos pensando en la capacidad económica de los países, para, por ejemplo, para atender a estas personas, niveles de desempleo, niveles de
riqueza en general. O sea, porque muchas veces se piensa, digamos, ¿por qué si yo no tengo trabajo voy a darle trabajo a alguien que recién llega? ¿No? Vamos a pensar. Eh, Cuando en realidad no, sabemos que no ocurre, sabemos que en la literatura que esto no ocurre, ¿no? Pero no sé si hay justo diferencias en ese sentido, aun cuando también debo decir que nosotros en México hemos visto muchísima solidaridad, muchísimo apoyo desde comunidades, podemos decir, pobres o que sin ningún problema pueden también compartir el alimento, compartir el espacio, ¿no? Digamos, tampoco es que se dé algo tan directo. Sí, de todas formas, y cuando analizamos las encuestas, por ejemplo, de percepción regionales, como Latino Barómetro, etcétera, vemos que esas tendencias no son tan claras, especialmente en el tema de ingresos y de educación. Por ejemplo, si vemos en el tema de rangos de edad, que hay una distinción más fuerte y significativa, que las personas más jóvenes por veces tienden a ser más acogedoras, pero no hay una tendencia tan clara en términos de ingreso y de educación frente a la aceptación de la población migrante. Y eso lo vemos en estos datos. En el experimento específicamente no lo hemos mirado, pero sí cuando miramos las encuestas regionales sí vemos exactamente lo que tú dices. Y es interesante solo resaltarlo también para tratar de un poco cambiar los mitos que se asocian, ¿no? O sea, como un poco también pensando en que lo que muchas veces la gente piensa o percibe no es compartido de manera general, ¿no? Enfoquémonos, Marta, si te parece, en estos, digamos, en esta última sección. Disculpa, ahora que me hiciste pensar en algo y te quería dar otro dato. Yo soy como obsesionada por los datos. Algo también que es súper interesante y va un poco a lo que tú dices, es nosotros como en el laboratorio medimos sentimiento de la conversación. Entonces medimos cómo las personas, cuál es el tono y el sentimiento que las personas transmiten en sus mensajes en redes sociales. Y lo que vemos mucho es o sea, es una neutralidad del sentimiento, ¿no? O sea, no es que todos pensemos cosas horribles o cosas muy buenas de la migración. En general, las personas tienen opiniones muy distintas sobre la migración. Yo puedo pensar que la migración aumenta el desempleo, pero también puedo pensar que los migrantes deberían tener el derecho de acceder a los servicios sociales. Entonces, no es un sentimiento y una percepción lineal. Muchas veces es un sentimiento contradictorio con muchas cosas, ¿no? Quizás a mí me afecta más el problema económico, pero al mismo tiempo también creo que los niños tienen que ir a la escuela, ¿no? Y que la mayoría de las personas sí tiene un sentimiento neutral sobre la migración, como en la literatura se llama el movable middle, ¿no? Y sobre esas personas es exactamente las cuales deberíamos intentar direccionar todo lo que hacemos o todo lo que queremos hacer en términos de intervenciones eh, y, y cambio de narrativas, ¿no? Este movable middle que tiene mucho por donde explorar y por donde cambiar. Quería que nos concentráramos ahora sí, en esta última sección, un poco en qué hacer, ¿no? Y un poco ya lo empezabas a decir, bueno, es justo esta gente neutral, ¿no? Ambivalente, pero también que en ciertas cuestiones puede estar por los derechos humanos, ¿no? Pero quizás en justamente tener ciertos límites a la llegada, pensando en que eso va a asegurar de alguna manera brindarles estos derechos, estos servicios a todos, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que creo que es interesante también lo que dices en que muchas veces pensamos que vivimos en una sociedad polarizada y quizás en el tema migratorio no lo es tanto, ¿no? Quizás hay mucha indiferencia también y esa indiferencia juega muchas veces en contra de las personas migrantes porque no hay una movilización para poder acogerlas, pero en realidad es también una población, como tú dices, que se puede mover hacia un lado o hacia el otro. El riesgo sería que si no hay intervenciones o si continúa la narrativa negativa, que entonces a futuro también se polarice y haya reacciones de extrema derecha o reacciones xenófobas, racistas, que tienen cierta legitimidad como en otros contextos hemos visto, ¿no? Digamos, este medio se puede mover para ambos lados, ¿no? Pero enfoquémonos ahora un poco en qué hacer, sobre todo en el caso de México, pensando en que las personas que siguen este espacio están interesadas, supongo yo, en entender cómo podemos ser más acogedores. Y aquí en realidad, digamos, ahora para enfocarnos en México, Marta, me gustaría que pensáramos en distintos tipos de personas migrantes, porque hay migrantes internos, desplazados internos por la violencia, personas que regresan, personas que llegan, personas que transitan por nuestro país, personas que solicitan refugio y protección internacional en nuestro país se vuelven refugiados, pero hay otros también que vienen por otras cuestiones económicas o de estudio, ¿no? Y un poco la pregunta es, ¿cómo conciliamos estos distintos papeles en México y qué es lo que ustedes recomendarían al gobierno mexicano para hacer?
Sí, primero, volviendo un poco a tu pregunta, a tu comentario de la polarización, claro, vemos en redes, por ejemplo, en redes vemos que hay polarización de la conversación cuando la conversación es muy negativa y muy positiva, pero que se concentra en muy pocas personas, ¿no? Y que la mayoría, a pesar de que la que es negativa, es muy negativa y tiene como altos contenidos de xenofobia, suele tener poco alcance porque son pocas personas hablando entre ellas de estas cosas negativas, mientras la mayoría de las personas se encuentra en esta ambivalencia. Eh, y en términos de lo que podemos hacer con diferentes flujos, nosotros desde el BID nos enfocamos especialmente en los flujos de migrantes que llegan al país y cómo la comunidad acogida eh, reacciona a esta migración. Entonces, por ejemplo, aún no tenemos mediciones de migración, de retorno, que es algo que nos interesa mucho mirar. Pero entonces lo que hemos estado trabajando es cómo las percepciones se van generando hacia las personas migrantes de otras nacionalidades que llegan a una comunidad acogida. Y acá es un poco pensar en qué tipos de intervenciones podrían funcionar y qué tipos de proyectos se podrían implementar en el país para generar evidencia de cómo podemos cambiar narrativas, de cómo podemos generar confianza, de cómo podemos generar opiniones más positivas, desmistificar mitos, desmistificar prejuicios sobre las poblaciones migrantes, sea empezar por una perspectiva de brindar información, una perspectiva de tener mensajes a nivel de todos los actores claves, sean gubernamentales, sean organizaciones, mensajes positivos que estén enfocados en diferentes audiencias. Entonces, pensando entonces en audiencias, o sea, es probable que no vamos a poder cambiar la audiencia que está polarizada y negativa, pero sí podemos cambiar esa audiencia que está en el medio. Entonces, también pensar en cómo podemos, no sé cómo decir en español, pero target esta audiencia específica y cómo podemos utilizar el tema de la compasión y de generar mensajes emotivos para acompañar la información y generar actitudes más positivas frente a la migración. Y ahí justo creo que la clave, el target sería justo la idea de focalizar, ¿no? Los esfuerzos. Y supongo que, bueno, parte de las estrategias para poder focalizarlos, justo tener información de qué es lo que funciona en ciertos contextos. Y ahí creo que el laboratorio es interesante y también que en realidad, o sea, cualquiera puede, bueno, no cualquiera, pero es accesible para todos, ¿no? En el sentido de que también podemos nosotros, si queremos saber cómo, digamos, qué percepciones hay en ciertos lugares, en ciertos contextos, no solo en México, sino en América Latina y el Caribe, se puede consultar y creo que es parte valiosa de justo poder nosotros también a futuro definir ciertas políticas o programas en distintos niveles, ¿no? Sí, y lo que mencionas del tema de los datos es muy importante porque muchas veces en nuestra región no contamos con muchos datos, no solo de los migrantes, pero también de las personas locales. Entonces, y por eso viene también nuestro interés en generar esos diagnósticos, ¿no? Es aprender un poquito más sobre una temática que no está muy explorada. O sea, vemos que justo hay todo un paper que hicieron de dónde se estudia más percepción pública en el mundo y vemos que hay muchísimos estudios en Europa, muchísimos estudios en Estados Unidos, pero en nuestra región recién empiezan a salir cosas, ¿no? Entonces, es necesario generar datos, es necesario generar como líneas de base de lo que está pasando para poder pensar qué tipo de intervenciones podrían funcionar, ¿no? Otro tema interesante es también pensar a qué edades estas intervenciones podían generar cambios. Quizás una persona que ya tiene, que es mayor y que tiene sus valores muy fuertes, es más difícil cambiar sus percepciones que una persona que es más joven, ¿no? Entonces, pensar en todas esas estrategias de comunicación y de encontrar la audiencia para diferentes mensajes, teniendo todos los diagnósticos e información previa, es súper importante. Y en el laboratorio, como dices tú muy bien, se puede consultar muchísimas fuentes de datos de encuestas regionales, se puede
consultar todos los indicadores que generamos sobre percepción pública a nivel de país, se pueden hacer cruces con los resultados de la región o de los países, y es un sitio donde vamos a siempre estar publicando nuevas investigaciones, nuevos experimentos, y también abrir el mensaje para que personas que quieran colaborar con el laboratorio, estamos súper abiertos a hacerlo, apoyar los gobiernos, apoyar organizaciones, a generar más indicadores. Es como queremos que sea un espacio compartido también, ¿no? Para poder seguir trabajando en el tema de la región. Y ahí es interesante que, bueno, más aparte de que todos puedan consultar los resultados del laboratorio, que también pensemos, algo ahorita que mencionabas, lo de la edad, ¿no? Quizás hay maestros de primaria que están interesados en tratar de entender cómo hablar de migración, por ejemplo, en su grupo, ¿no? Y este va a tener un alcance muy distinto a lo que muchas veces pensamos, como no sé, los grandes comunicadores, los medios de comunicación. Tuvimos aquí en este espacio a Leonardo Curso, que justamente nos hablaba del papel que pueden tener los medios en este cambio de narrativa, de cómo tratar de recuperar la voz de los migrantes. Pero claro, el alcance que tiene Leonardo, Curcio u otros periodistas es muy distinto al alcance que pueden tener otros maestros, pero todos son iguales de válidos. Digamos, la audiencia que puede tener un maestro de primaria o que pueden tener incluso en las escuelas para generar cierto currículum, ciertas actividades, puede tener un gran alcance también, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos también de todos estos actores que tienen una relación muy cercana con personas en formación, ¿no? No solamente en las universidades, sino desde una edad muy temprana. Y la idea está abierta, ¿no? Esta invitación a que un poco los que estén interesados pues puedan consultar y puedan tratar de pensar también cómo cambiar esta narrativa y cómo cambiar la percepción pública. Sí, justamente tocas en dos puntos que es algo que queremos trabajar en los próximos 2 años, que es el trabajo con medios, la importancia de trabajar con medios de comunicación y de usar esas plataformas para la comunicación sobre migración y el trabajo a nivel escolar. O sea, cómo podemos influir en crear escuelas o crear ambientes escolares más cohesivos donde hay nuevas poblaciones migrantes, ¿no? Y esos son dos ejes que queremos explorar en estos años y seguro estaremos trabajando muchísimo y publicando en ello, así que también te vamos compartiendo, pero creo que son espacios esenciales, más allá del espacio de debate político, de organizaciones internacionales, etcétera, pero son espacios donde las personas locales en el día a día están conviviendo con personas migrantes, ¿no? Entonces, es uno de nuestros enfoques en términos de nuestra agenda de investigaciones próximos años. Buenísimo, pues con eso concluimos, Marta. Muchísimas gracias. Y los invito a todos y todas a pensar justo en sus ámbitos locales, cómo se puede cambiar esta narrativa, esta percepción, cómo podemos pensar en tener sociedades más cohesivas y justo la importancia, Marta, de los datos que nos pueden tratar de orientar para definir estas políticas, estos programas. Y es un gusto que podamos dialogar también desde el Colegio de México y el Banco Interamericano de Desarrollo en tratar de pensar, digamos, en proyectos comunes también para ver cómo México puede ser más acogedor y más incluyente. Un gusto y los espero a todos y todas en otro episodio más de Destino México. Gracias, Marta.